Es un gusto poder saludarles. Antes de comenzar nuestro tiempo de alabanza, vamos a leer un salmo, el Salmo 117. Alabad al Señor, naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la verdad del Señor es eterna. Aleluya. Con gozo alabemos a nuestro Señor. Amén. Es tiempo de tomar el reino, levántate, contigo está todo poder y dominio, son entregados hoy a ti. Alístate, oye la trompeta, con corazón para entender. Es tiempo de tomar el reino, tuya es la tierra, poséela ya. Es tiempo de tomar el reino, levántate, contigo está todo poder y dominio, son entregados hoy a ti. Alístate, oye la trompeta, con corazón para entender. Es tiempo de tomar el reino, tuya es la tierra, poséela ya. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Si me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. No moriré, mas viviré y contaré las obras de Jah. Mi fortaleza y mi cántico es Jah, Él me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá
voz de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas y es sublime. No moriré más, viviré y contaré las obras de Jah. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Señor, te alabamos, te bendecimos, oh Cordero inmolado, oh alto y sublime, recibe la gloria, Señor. Oh príncipe de paz, te adoramos, oh Señor, y te damos gloria y alabanza a ti. Oh Hijo de David, recibe la gloria, recibe la alabanza, oh Rey. Oh alto y sublime, gracias Señor, gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Gracias, Salvador, te bendecimos a ti, oh Señor. Oh, ven y recibe la alabanza, recibe la alabanza, oh Cordero. Bendito seas para siempre, oh Jehová, el Dios todopoderoso, el alto y sublime. Bendito seas, Señor. Aleluya. Santo Espíritu, y compraré
madrugada te buscaré, por favor lléname por tu gracia, visítame. Haya una morada extendida a ti, morada para gloria de Dios. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Haya una morada extendida a ti, morada para gloria de Dios. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración, sea yo la morada de Dios. Sí, Señor. Padre, queremos ser tu morada, Señor.
Queremos que, Padre, tú vengas y hagas morada en nosotros. Señor, en este día, Señor, ven, Padre, ven y tú reposa en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por tus misericordias, Señor. Gracias por tu amor, porque nunca cambias, porque tú, Señor, sigues siendo fiel. Oh, gracias por tu fidelidad. Gracias porque, Señor, estás dispuesto a morar en vasos de barro, Señor, para que tu gloria sea vista por otros. Gracias, Señor. No merecemos tu visitación, Señor, pero gracias, Señor, porque te humillas a mirar el polvo de la tierra, Señor. Gracias, Cordero. No hay palabras para agradecerte, Señor, lo que has hecho, lo que harás en nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Oh, reposa con tu pueblo, Señor, en este día, Señor. Oh, que anhelemos cada uno de nosotros, Señor, ser tu morada, Señor. Por favor, amado, por favor, oh Rey, ven, Salvador. Ven, Cordero inmolado, te lo pedimos, Salvador. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Que tu gracia permanezca, tu gloria resida en el lugar donde encuentre hoy. Levantaré mis manos en adoración. Sea yo la morada de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Así recibamos una palabra del Señor en este día. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder llegar hasta sus hogares una vez más por este medio. Y gracias a Dios porque podemos hacerlo, gracias a Dios por la tecnología. Sí, pero el Señor es soberano y Él gobierna, hermanos. No sabemos qué tiempo seguiremos, pero el Señor tiene todo el control en sus manos. Pero quiera Dios que estemos aprovechando este tiempo, hermanos, como lo dijimos desde un principio, es el tiempo para que compremos el aceite. Es una buena oportunidad que el Señor nos está dando, ¿sí? Hemos estado hablando del aceite y de la santa unción, pero necesitamos buscarlo. El Señor quiere dárnoslo, ¿sí? No es solamente teoría, en la práctica Él quiere darnos ese aceite
a cada uno de nosotros. Además, lo necesitamos con urgencia. Y es la razón por la que ahora queremos ver dónde podemos encontrar, obtener ese aceite, esa unción preciosa, y es en el altar de Jehová. Ahí en su altar siempre han existido una gran variedad de altares, hermanos, ¿sí? Hablando de la idolatría, pero la verdad es que nuestro Dios siempre ha provisto un medio para que nos podamos nosotros comunicar con Él, ¿sí? Pero el altar de Jehová es el lugar donde vamos a obtener el aceite cada uno de nosotros. Esta palabra altar, mizbah, en el original, y se deriva del verbo hebreo sabah, que significa literalmente matar para sacrificar. Entonces el altar es un lugar de sacrificio, donde le ofrecemos sacrificios. Esta palabra nos da a entender que es un lugar alto en el que se ofrecen estos sacrificios como lo hacían los patriarcas desde la antigüedad. Nuestro padre Abraham lo hizo, pero antes que él, el primer altar lo edificó Noé, después del diluvio al salir del arca. Esto lo encontramos en el capítulo 8 del libro de Génesis, en el verso 20, dice de la siguiente manera: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Era un altar para Jehová, nuestro Dios. Después lo hicieron nuestros padres, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos levantaron altares. En el libro de Génesis, ahí mismo, capítulo 2, en el verso 8, leemos de la siguiente manera: luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Era lo que hacían nuestros padres en la antigüedad. Ellos andaban de nómadas, recorrían grandes lugares para llegar de un lugar a otro, grandes espacios, pero donde ellos llegaban, ahí levantaban un altar. Era importante para ellos, ¿sí? En un principio el altar consistía solamente en un montículo de tierra o una especie de mesa construida también, se podía con piedras, pero no labradas. Es lo que se nos dice en el libro de Éxodo, que el Señor le ordenó a Moisés hacerlo de esa manera. En el capítulo 20, verso 24 del libro de Éxodo, leemos de la siguiente manera: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Miren, en este lugar, en el altar que ellos levantaban, sabían que ahí iba a llegar el Señor para impartirles bendición. Pero algo más, fíjense que Dios está en la sencillez y le ordena a Moisés hacer altares de tierra. No había otra cosa más que hacer promontorios, o bien de piedra pero sin labrar. Hermanos, la sencillez es una característica de nuestro Dios, y la sencillez es el mejor ornamento en nuestro culto a un Dios tan grande y poderoso, pero sencillo. Así es nuestro Dios. A veces nosotros somos muy sofisticados, pero nuestro Dios es muy sencillo. Y Él sigue manifestándose hoy en día en la sencillez de corazón. Así es nuestro Dios. Pero, ¿qué papel juega entonces el altar en la vida del cristiano hoy en día? El altar sigue siendo el lugar donde se ofrecen los sacrificios y las ofrendas a Jehová. Es el lugar de bendición. Es el lugar de la comunión.
Es el lugar de la reconciliación también entre Dios y el hombre. Ahí llegamos para reconciliarnos con Él. Y también es el lugar de reconciliación entre el hombre y su prójimo también. Ahí no solo es un lugar de sacrificio, sino que también era en la antigüedad y hoy sigue siendo un símbolo de reconciliación entre Dios y nosotros, entre Dios y el hombre. Es la razón por la que es muy importante el altar en la vida del cristiano. Por eso desde el principio Dios lo estableció para su pueblo. Sin un altar, hermanos, no hay comunión con Dios. Sin un altar no hay reconciliación con Dios. Sin un altar tampoco habrá el aceite para nuestras vidas. Sin el altar. Todos tenemos un lugar en nuestros hogares donde buscamos la comunión con Dios. Ese es el altar de Jehová para nosotros. Y lo hacemos mediante la oración, lo hacemos mediante la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Ese es el altar de Jehová, donde ofrecemos nuestros holocaustos cada día por la mañana y por la tarde. Así lo ordenó nuestro Dios y lo podemos leer en el capítulo 29 del libro de Éxodo. Voy a leer solo el verso 42 de este capítulo 29 de Éxodo y dice así: Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Es esta ofrenda especial que debemos presentársela al Señor continuamente, por la mañana y por la tarde, ofrecerle a nosotros este sacrificio que para nosotros es espiritual y lo vamos a ver. Pero en el altar, ahí es donde hay comunión, reconciliación y la bendición del Señor para nosotros, también ahí en ese lugar nosotros obtenemos las victorias para las batallas que vamos a librar cada día y durante el día. Por eso es importante por la mañana, antes de salir, antes de iniciar nuestras actividades, que nos presentemos delante de Jehová en el altar. Porque ahí vamos a obtener las victorias. En este altar también se obtienen las victorias, porque las batallas, hermanos, cada día se presentan. Las batallas cada día están delante de nosotros, sí, pero el Señor nos da la victoria. ¿Pero dónde? Ahí en su altar, ahí en esa comunión con Él. Si no hemos estado en su presencia antes de librar una batalla, es muy probable y lo más seguro es que perdamos muchas batallas a veces porque no hemos estado en la presencia del Señor. Siempre estamos librando batallas espirituales, hermanos, en nuestras familias, en nuestra vida, pero el Señor dijo que ahí, en el altar, en la comunión con Él, Él nos hablaría, nos impartiría su bendición y ahí ganaríamos las batallas, ahí obtendríamos la victoria también. Entonces el altar sigue cumpliendo su función. Desde un principio, el altar era muy importante para los hijos de Dios, como lo hemos visto desde nuestros padres en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día sigue siendo igual de importante para nosotros, como dijimos antes. Ahí vamos a reconciliarnos con Dios. Ahí nosotros le ofrecemos sacrificios y ofrendas. Y ahí Él llega para impartirnos su bendición, al igual que en el tiempo antiguo. Podemos ver, hermanos, la gran bendición que podemos perdernos cuando no nos presentamos cada día en el altar de Jehová. Cuando no nos presentamos cada día para ofrecerle nuestros sacrificios de alabanza. Ahora nuestros sacrificios son espirituales en un altar espiritual. En el Antiguo Testamento los sacrificios y ofrendas eran de animales. Los sacrificios que ahora nos toca ofrecer a nosotros son espirituales en un altar espiritual.
Lo podemos leer en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales que vamos a ofrecer a nuestro Dios por medio de Jesucristo. Pero ¿cuáles son esos sacrificios espirituales? Decíamos que ya no tenemos que ofrecer animales, nosotros ya no, ni hacer ningún otro sacrificio corporal, excepto el ayuno, que es lo que practicamos y que debiéramos hacerlo con frecuencia. Un ayuno también podemos hacerlo. Pero el único sacrificio corporal ya fue ofrecido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que Pablo escribe a los romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, pues es ahí en ese sacrificio vivo, lo único que muere es el hombre viejo en nosotros. Es nuestra naturaleza la que muere en ese sacrificio, pero aún así es un sacrificio espiritual. Podemos leerlo en el capítulo 12 del libro de los Romanos. En el verso 1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto espiritual. Nuestro cuerpo, entonces, hermanos, es con lo que nosotros nos expresamos, es con lo que nosotros trabajamos, hacemos nuestras obras y también nos desgastamos. Y Pablo dice que vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Fíjense, él por eso nos recomienda: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y él mismo nos da la razón por qué es importante esto. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 10, Pablo dice de la siguiente manera, inspirado por el Espíritu Santo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a comparecer un día en el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo. Mientras estábamos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es importante, hermanos, que recordemos este consejo del apóstol Pablo, y él es una rogativa. Dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional, vuestro culto espiritual. Nuestros sacrificios, hermanos, entonces, son espirituales. Pero hay uno muy importante que yo quiero mencionar con ustedes, algo que nosotros ofrecemos o debemos ofrecerle en el altar de Jehová. Él espera que nosotros lo ofrezcamos todos los días. Lo mencionábamos en el holocausto continuo. Pero en el Salmo 107, versos 21 y 22, leemos lo siguiente: alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Fíjense, ofrezcan sacrificios de alabanza. Este sacrificio vamos a ver que es muy importante para nuestro Dios, algo que nosotros debemos ofrecerle a Él, sacrificios de alabanza. Además, el testimonio, publicar sus obras con júbilo, hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es muy importante, hermanos. A veces
hemos olvidado esa parte importante en la vida cristiana, en la vida del cristiano. Dar el testimonio de lo que Dios hace con nosotros, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Esta semana nos gozamos mucho, mi esposa y yo, al saber de dos hermanos, un hermano, una hermana, que recibieron algo precioso del Señor en estos días. Y nos gozamos, pero eso es bueno compartirlo. Eso es bueno, dice, y publiquen sus obras con júbilo, dice el Señor. En Hebreos, en el capítulo 13, verso 15, leemos de la siguiente manera, hablando siempre del sacrificio de alabanza. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Miren, el Señor es precioso, hermanos, y Él conoce nuestros corazones. Y sabía que este sacrificio de alabanza podíamos tal vez no hacerlo de la manera correcta, y Él quiere aclararnos aquí en qué consiste el sacrificio de alabanza, ¿sí? Él nos explica, el escritor a los Hebreos, y es el fruto de labios, el fruto de nuestros labios. Son palabras, lo que nosotros hablamos. Debemos hablar bien de los demás, y no solo eso, hablar bien del prójimo y hacer bien al prójimo. Eso es alabanza para nuestro Dios. Debemos expresársela a Él. La palabra alabanza o alabar solo significa en el diccionario honrar, respetar, reverenciar. Y es lo que hacemos cuando nosotros le ofrecemos alabanza a nuestro Dios. A través de nuestras palabras, en la alabanza nosotros le expresamos nuestro amor, le expresamos lo que es Él, su grandeza, reconocemos lo que es nuestro Dios, y eso es para Él muy importante. Él nos habla en varios pasajes de la Escritura, solo leemos dos más, la importancia de este sacrificio de alabanza que le vamos a ofrecer en el altar, en su altar, todos los días, por la mañana y por la tarde. En el Salmo 50, en el verso 14, leemos ahí, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Más adelante en el verso 23, este mismo Salmo dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Fíjense, y si ya dimos la definición de la palabra alabar, una de sus definiciones es honrar, podemos decir aquí que el Señor está diciéndonos, el que sacrifica alabanza me alabará a mí, me alabará a mí. Sí, ese es el sacrificio de la alabanza, muy importante. A veces pensamos, hermanos, y quiero ser claro en este concepto, a veces pensamos que la alabanza es solamente para nuestro Dios, como también pensamos a veces que la alabanza solo es parte de un programa en la iglesia, pero no es así. La alabanza es una forma de vida, ¿sí? Es una forma de vida y debemos expresarla nosotros. Debemos vivirla constantemente porque eso le va a traer alabanza a nuestro Dios también. Primera de Juan, en el capítulo 4 y verso 20, leemos de la siguiente manera. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Entonces, hermanos, algo muy importante, la alabanza debemos ofrecérsela al Señor cada día a través de nuestro prójimo también, dando alabanza a nuestro prójimo también. Si no alabamos a nuestro prójimo, que equivale a no amar a nuestro prójimo,
¿cómo vamos a decir que amamos a Dios? Es lo que acabamos de leer. La alabanza verdadera es hacia nuestro hermano y hacia nuestro Dios. Es horizontal y es vertical también, ¿sí? Debemos dar alabanza a nuestro prójimo porque eso agrada al Señor y además esa es la verdadera alabanza. Es la verdadera alabanza, honrar, respetar, reverenciar, hablar bien de nuestro prójimo. Todo eso es alabanza. Ay, hermanos, cómo hace falta mucho de este sacrificio de alabanza en nuestras familias, entre los matrimonios, los esposos, entre los hijos y los padres. Hace falta este sacrificio de alabanza y menos crítica, menos reproches y más alabanza. Eso le va a traer honra y gloria a nuestro Dios. Al altar debemos de llevar siempre alabanza para ofrecerle a nuestro Dios, pero una alabanza que ya lo ofrecimos a nuestro prójimo, una alabanza que ya se la dimos a nuestro prójimo. Es un sacrificio, sí es un sacrificio, ¿cómo no? Para esta naturaleza y para esta carne es un sacrificio reconocer en el prójimo cosas buenas, reconocer en nuestro prójimo las virtudes que alguien más puede tener, pero es lo que le agrada al Señor. Podemos ver, después de hablar esto, hermanos, que las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud de nuestro corazón. En la actitud de nuestro corazón. Si nuestro corazón no es recto delante de Dios, si no hay una buena actitud hacia nuestro prójimo, de nada sirve traer ofrendas. De nada sirve presentarnos delante de Él si nuestra actitud no es buena con nuestro prójimo. No estaremos siendo aceptados. Nuestra ofrenda no será aceptada. Así lo vemos nosotros. Al Señor no lo podemos engañar, hermanos. A Él no lo podemos engañar, ¿sí? Y yo quiero que veamos solamente un ejemplo en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versos 22 y 23, leemos de la siguiente manera. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren, hermanos, en el contexto sabemos aquí en este capítulo 15 del primer libro de Samuel que el Señor le había pedido a Saúl que fuera y peleara contra los amalecitas y que destruyera a Amalec, que terminara con Amalec. Es un enemigo. Amalec era un enemigo del pueblo de Dios. Y es lo mismo que el Señor nos sigue pidiendo a nosotros ahora, que destruyamos a los enemigos del Señor en nosotros, como el orgullo, la soberbia, la mentira, tantos enemigos que a veces no podemos destruir. Y es la instrucción que Dios le había dado a Saúl, al rey Saúl, por medio del profeta Samuel. ¿Y qué hace Samuel? Va y pelea contra Amalec. El Señor le había dado la victoria, lo destruyó, pero no destruyó todo lo que el Señor le había dicho. No lo destruyó. Entonces, por eso viene el profeta y le dice le dice Saúl, ¿qué has hecho? ¿Sí? Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Saúl había desobedecido al Señor. La obediencia es otro sacrificio para nuestro Dios también. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que podamos nosotros obedecer. Y aquí va más adelante, le dice, la rebelión también no es agradable al Señor, es como adivinación.
Y la obstinación, te obstinas en algo, eres obstinado, es como idolatría también. Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros obedecer a nuestro Dios, obedecer a su palabra. Aún el Señor Jesucristo requirió algo muy importante respecto a nuestras ofrendas en el altar. En el capítulo 5 de Mateo, los versos 23 y 24, dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tenemos que hacerlo de esa manera, obedecer al Señor de esa manera, para que nuestra ofrenda, nuestro holocausto, nuestro sacrificio sea aceptable a nuestro Dios. Lo decíamos anteriormente, las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud de nuestro corazón. Las ofrendas que hemos de presentar en el altar de Jehová son basadas en la actitud de nuestro corazón. Si nuestro corazón no es recto delante de Dios, no sirve, hermanos, ninguna ofrenda o sacrificio que le vayamos a ofrecer. Que Dios nos dé la gracia para ofrecerle al Señor algo agradable a Él, sacrificios de alabanza, pero alabanza a Dios y alabanza a nuestro prójimo también. Algo más para terminar, hermanos, respecto al altar de Jehová. Es algo muy importante. Los sacrificios que nosotros vayamos a ofrecerle han de ser voluntarios. Voluntarios, ¿sí? Es muy importante para nuestro Dios que le ofrezcamos algo de nuestro corazón voluntariamente, ¿sí? Ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 1, en el verso 3 dice así: el Señor le ordenó a su pueblo: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Hermanos, es muy importante. Cualquier cosa que nosotros hagamos o le ofrezcamos a nuestro Dios deberá ser siempre voluntariamente. A veces lo hacemos inconscientemente solo porque nos lo ordenan, solo porque nos lo están pidiendo, pero si no nos lo ordenaran no lo haríamos. Pero no, hermanos, lo que el Señor quiere es que lo hagamos porque lo amamos a Él, que lo hagamos voluntariamente porque lo amamos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Para concluir, hermanos, el altar sigue siendo el lugar donde se ofrecen los sacrificios y las ofrendas a Jehová. El lugar de bendición, el lugar de la comunión y de reconciliación con nuestro Dios y con el hombre, con nuestro prójimo. Sin un altar en nuestra vida no hay bendición, no hay comunión, no hay reconciliación. Es importante que tengamos nuestro altar ahí en nuestros hogares. El Señor es muy sencillo, siempre Él ha sido sencillo y espera que nos presentemos delante de Él, no con gran pompa, no, de la manera más sencilla, para ofrecerle a nosotros nuestro sacrificio, nuestro holocausto espiritual, que es la alabanza, la oración y la adoración a nuestro Dios. Esto será el holocausto continuo, le dijo el Señor al pueblo de Israel, por la mañana y por la tarde. Ahí en el altar también podemos obtener las victorias, hermanos. Ahí en el altar el Señor va a darnos su bendición y la victoria en las batallas que muchas veces ni sabemos que vendrán, pero vienen. Pero ya hemos estado con el Señor ahí en el altar, en su presencia, y la victoria está asegurada con la alabanza y con la adoración. Ya no son sacrificios de animales, ya no es ningún sacrificio corporal. Decíamos, excepto el ayuno, que debemos practicarlo, pero el único sacrificio ya fue ofrecido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Pero sí
debemos ofrecerle al Señor el sacrificio de alabanza, el fruto de labios, que confiese su nombre. Y dice, y el hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, para que podamos ofrecerle estos sacrificios cada día, hermanos. Yo sé que a veces nos cuesta, pero pidámosle a Dios la gracia, porque vamos a obtener ahí la bendición y la victoria. A veces perdemos las bendiciones, perdemos las batallas, perdemos las luchas, porque no hemos estado ahí con el Señor en el altar de Jehová para ofrecerle nuestros sacrificios, el fruto de labios, la alabanza y la adoración a nuestro Dios, pero sin olvidarnos de nuestro hermano, de nuestro prójimo también. Sacrificios voluntarios a nuestro Dios en el altar de Jehová. Oremos al Señor. Padre, oh Señor, te agradecemos, Señor, el que un Dios tan grande y poderoso como tú, Señor, esté esperando de nosotros, de tus hijos, del polvo de la tierra, un sacrificio, Señor, algo que agrade tu corazón, como el sacrificio de alabanza, Señor. Ayúdanos y danos la gracia para presentarnos delante de ti cada día, Señor, por la mañana y por la tarde, para invocarte, para bendecirte, para adorarte, Señor. Pero solamente ahí encontraremos la bendición, la victoria, Señor, en nuestras batallas diarias. Oh, Cordero, yo te pido la gracia sobre nuestras vidas, sobre cada hermano y hermana que está escuchando y viendo esta transmisión, Señor, este programa, que derrames tu gracia sobre sus vidas para que puedan también ellos obtener la bendición del Altísimo, obtener la victoria en las batallas, Señor. Ahí en el altar de Jehová tendremos la bendición tuya, Padre. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros y por habernos puesto una cita ahí en el altar tuyo, Señor, para adorarte y bendecirte. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos, Cordero. Te exaltamos, Señor, y gracias por tu presencia con nosotros. Cada día que nos presentamos delante de ti, Señor, en el altar, ahí estás tú, Señor, para bendecirnos y para hablarnos. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Amén. Queremos cantar un coro, hermanos, y recordar que estamos en el tiempo de comprar ese aceite ahí en el altar de Jehová. Queremos cantar este coro, hermanos, que realmente es un anhelo de nuestro corazón. Buscar cada día ese aceite de los cielos. Cántelo con nosotros si lo sabes, ¿sí? Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti para poder mantener la luz del fuego de Dios ardiendo en mi corazón. Te buscaré, Santo Espíritu, y compraré aceite de ti. De madrugada te buscaré, por favor, lléname. Por tu gracia visita.
buscaré con tu espíritu y compraré aceite de ti. De madrugada te buscaré, por favor lléname. Por tu gracia visítame. Señor, es el anhelo de nuestro corazón, buscarte, Señor, cada día, buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, para poder obtener en la comunión contigo, Señor, ese aceite precioso. Por favor, Señor, por favor, atráenos, Señor, atráenos a la comunión contigo, Señor. Atráenos a la comunión contigo, Señor, para que podamos comprar ese aceite, Padre. Por favor, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias te damos, Cordero. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos, y que la paz y el gozo del Señor sean con ustedes.